Descubre el increíble poder oculto para atraer todo lo que deseas. Un cambio transformador. Alejandro, un joven arquitecto de 28 años, siempre había sentido una pesada carga sobre sus hombros. Desde pequeño, las expectativas pesaban como los muros de las antiguas edificaciones que su abuelo soñó, pero que nunca se construyeron. Siempre veía a su padre, un hombre de manos callosas, luchando entre el esfuerzo y el sacrificio, y eso le hizo cuestionar su propio camino. Atrapado en un trabajo donde diseñaba edificios monótonos, su alma creativa clamaba a gritos por liberarse de la rutina. Soñaba con proyectos que honraran su herencia, los planes de su abuelo que yacían olvidados en una caja de recuerdos. Una tarde, mientras rebuscaba en el desván de su casa familiar, descubrió un viejo diario. Al abrirlo, el aroma del papel envejecido lo envolvió, y las palabras de su abuelo comenzaron a resonar en su mente, despertando una chispa que había estado dormida. La vida es como construir una casa. Debes tener cimientos sólidos, decía su abuelo, mientras dibujaba irreales estructuras que nunca vieron la luz del día. El diario le ofrecía un vistazo a un mundo donde los límites eran solo una ilusión. Alejandro se sintió revivir, pero el peso de la enfermedad de su padre lo golpeaba como una tormenta inesperada. Sus hermanos le propusieron que él era el pilar, el legado que debían honrar, y la presión se transformó en una atadura móvil que lo mantenía en su lugar. El conflicto interno era brutal. ¿Debía renunciar a sus sueños por la responsabilidad familiar? Una ambición latente y poderosa chocaba con la lealtad hacia los suyos. La voz de su abuelo era un eco constante que lo invitaba a seguir su verdad. Sin embargo, la realidad de su familia lo atormentaba. De repente, todo se tornó más complicado cuando conoció a Sofía, una arquitecta de renombre que iluminó la sala con su presencia. Al verla, algo dentro de Alejandro hizo clic, y supo que había encontrado a alguien quien podía guiarlo. Sofía creía en los sueños, y lo empujó a verbalizar sus ideas, y a luchar por el concurso que podría cambiar su vida. Sin embargo, la sombra de las expectativas familiares no se desvanecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que pasaban los días, la presión se intensificaba. Cada boceto que dibujaba lo acercaba más a su sueño, pero también lo alejaba de su familia. Las noches se tornaban interminables, y su mente, un torbellino de emociones. Sensaciones de culpa y ambición se enredaban en su pecho. De repente, el teléfono sonó, rompiendo su concentración. Con un nudo en la garganta, se acercó y escuchó la voz al otro lado que le informaba que su padre había empeorado. Todo se desmoronó en un instante. ¿Qué hacer? ¿Seguir por su camino o desistir por aquellos que lo rodeaban? El dilema se intensificó, llenando su corazón de un peligroso vacío. Su habilidad para soñar, para crear, lo llevaría a un lugar donde sabía que podía brillar, pero ¿a qué costo? Las voces de su familia resonaban, y cada palabra lo empujaba más hacia un abismo del que le era difícil escapar. En su interior, una batalla se libraba. ¿Puede alguien realmente seguir su sueño sin dejar atrás a quienes ama? La respuesta se desvanecía en la niebla de su angustia, mientras la penumbra se cernía sobre él, y su camino permanecía difuso. Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar, y su historia apenas comenzaba a desenvolverse. La confusión se convirtió en una constante en los días siguientes. Alejandro se encontraba atrapado en una vorágine de emociones y decisiones. En su mente, los bocetos del concurso competían con los recuerdos de su padre, su risa, sus miradas de orgullo.
Lo que alguna vez fueron vívidas imágenes de su futuro, se ahora desdibujaban en un horizonte incierto. La lucha interna por encontrar su lugar en el mundo se tornaba cada vez más agotadora. Sofía, sin saberlo, se convirtió en su ancla. «Tienes que dar el primer paso», le decía con frecuencia. Su voz suave y motivadora resonaba en su cabeza como un mantra. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarse en su proyecto, el peso de la lealtad a su familia lo absorbía. La idea de rendirse ante sus propios sueños para ocupar un rol de apoyo total a su familia se cernía como una tormenta en su mente. Decidido a tomar una decisión, Alejandro se alejó de su escritorio, ahora un lugar que se sentía más como una prisión que como un refugio de creatividad. Caminó hacia el parque cercano, buscando claridad en la naturaleza y en sus propios pensamientos. Allí, bajo un frondoso árbol, observó a un grupo de niños jugando, riendo, sin preocupaciones ni presiones que lo arrastraran. Se dio cuenta de que había permitido que sus temores construyeran muros impenetrables, limitando su capacidad de ver opciones más allá de lo inmediato. Fue en ese instante cuando recordó las palabras de su abuelo: «Hay que romper muros para ver el horizonte». Un chispeante momento de revelación le hizo entender que, en su búsqueda de cumplir con la familia, había estado ignorando el legado de su abuelo. Aquella herencia no solo era de responsabilidad, sino también de audacia. Había olvidado que soñar también era un acto de valentía. Decidido a rendir cuentas a su capacidad creativa, se sentó en el césped y tomó un bolígrafo. Comenzó a esbozar ideas que emergían de su interior, unas que concretarían esa visión que había dejado de lado. A medida que las líneas se trazaban en el papel, sintió que esos dibujos también liberaban su angustia. Cada trazo le devolvía la confianza en su voz y sus habilidades, permitiéndole recordar quién era realmente. El tiempo pasó volando. Cuando finalmente se levantó, el sol comenzaba a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. La claridad en su mente empezó a cambiar la narrativa de su vida. Ya no se trataba de elegir entre su familia y sus sueños, eran partes intrínsecas de su identidad. Al regresar a casa, sintió una renovada determinación. Cada boceto, cada planificación, sería un paso hacia un futuro donde su legado y el de su abuelo convergían, pero al llegar, la angustia lo abordó nuevamente. El estado de su padre seguía deteriorándose, y su situación familiar se tornaba más complicada. La realidad iba en contra, sumergiéndolo de nuevo en preguntas difíciles. ¿Podría realmente luchar por sus sueños sin sacrificar la conexión esencial con su familia? La dualidad de su vida regresaba, preguntándole si podría encontrar una solución que alineara sus deseos y su deber. La presión se volvía inmensa, y el duelo por la salud de su padre mezclaba emociones de esperanza y desesperación. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse por lo que anhelaba, sabiendo el dolor que esto podría causar? Ahora más que nunca, la decisión que tomaría definiría no solo su carrera, sino también su vida personal. Mientras la oscuridad se apoderaba del ambiente, Alejandro se preguntó si realmente estaba listo para lo que el destino le deparaba. Y en el fondo, una voz resonaba: «El momento de la verdad se acerca». Alejandro despertó una mañana con una sensación de renovada energía. La confusión que había dominado sus pensamientos comenzaba a desvanecerse, y con ella, las sombras que lo habían mantenido atado. Su mente, antes un laberinto de dudas, se convertía lentamente en un espacio donde empezaban a brillar nuevas oportunidades. Decidió que el día sería diferente, un punto de inflexión hacia el futuro que siempre había imaginado. Al ingresar a su estudio, miró los bocetos que había desarrollado en el parque. Cada uno de ellos representaba una chispa de su identidad, una porción de sí mismo que había comenzado a recuperar. Sin embargo, sabía que solo dibujar no sería suficiente. Era hora de poner en marcha un plan, de transformar esas visiones en realidades tangibles. Se sentó disciplina y metódicamente a alinear cada idea. En su mente, cada boceto se traducía en un objetivo específico.
exposición en la galería local, participación en un taller de arte, quizás incluso la creación de una serie que contara su historia familiar. Comprendió que, en su afán por ser el pilar de su familia, había dejado de ser el arquitecto de su propia vida. Pero eso debía cambiar. Alejandro abrió su laptop y comenzó a investigar sobre exposiciones locales, contactos en su área y recursos de aprendizaje. Mientras navegaba por Internet, un nuevo concepto llamó su atención: la idea de la manifestación, de crear la realidad a partir de la visualización positiva. Había algo intrigante y poderoso sobre comenzarlo a practicar, un camino que podría conectarlo más profundamente con su deseo de lograr sus sueños artísticos. Sin embargo, a medida que se zambullía en ese nuevo enfoque, el recuerdo de su padre le presionaba el pecho. ¿Podría permitirse aspirar a lo que tanto anhelaba sin abandonar a su familia? Esa inquietud seguía como un eco en su mente. Pero en vez de frenarlo, se dio cuenta de que podría incluir a su padre en su proceso creativo. Cada vez que pensara en su arte, podría hacerlo en honor a la memoria de su padre, tejiendo sus enseñanzas y su amor en cada pieza. La idea lo emocionó tanto, que decidió que necesitaría una exposición que no solo hable de su viaje personal, sino también de la lucha de su familia. Todo esto requería organización, pero estaba dispuesto a ofrecer ese esfuerzo extra. Era un reto que lo forzaría a confrontar su miedo mientras honraba sus raíces familiares. La intersección de su vida personal y profesional comenzaba a tener forma. Así, la semana se tornó en una vorágine de actividad y creatividad desenfrenada. Alejandro no solo estaba dibujando, estaba proyectando una vida que una vez había creído lejana. En sus noches de insomnio, la ansiedad fue reemplazada por la emoción de la creación. Cada línea en la página parecía contar una historia, unir el pasado con un futuro en el que podría brillar. Sin embargo, las tensiones familiares no cedían. La salud de su padre se volvía cada vez más inestable, y cada visita al hospital era un recordatorio del peso que llevaba. Y a pesar de sus esfuerzos por avanzar, Alejandro sentía que cada paso hacia su sueño lo alejaba temporalmente de su familia. Una noche, tras una larga jornada de trabajo, Alejandro se sentó a revisar sus notas. Notó que el sueño y la realidad no podían ser opuestos. Ambos podían coexistir, siempre que encontrara el equilibrio correcto. Esa noche, mientras la luna iluminaba su ventana, tomó la decisión de invitar a su padre a ser parte de su proceso creativo, en un intento de mantener la conexión y demostrarle que sus sueños no eran solo suyos. Eran un reflejo de su historia familiar. Así, el desafío se intensificaba. ¿Podrían compartir risas y recuerdos a través del arte? ¿O seguiría cada uno en mundos separados? Alejandro sabía que estaba ante una nueva encrucijada. Mientras se preparaba para mostrar a su padre sus bocetos, una pregunta resonaba en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar el miedo a mostrar su vulnerabilidad y al mismo tiempo tomar el riesgo de perseguir su pasión? El silencio de la noche presagiaba una revelación inminente. Alejandro tomó aire profundamente antes de cruzar la puerta de la habitación de su padre. La tarde se desvanecía en una luz dorada que penetraba por la ventana, creando un ambiente trágico y hermoso al mismo tiempo. Se sentó junto a su padre, el rostro surcado por años de experiencia y cariño, decidiendo que este sería el momento de compartir sus nuevas aspiraciones. «Papá», comenzó, el nudo en su garganta casi desbaratando su confianza. «He estado trabajando en algo que pienso que podría interesarte». Mostró uno de sus bocetos, una representación de un joven en un viaje, rodeado de objetos que contaban historias. Su padre lo miró con atención, y por un instante, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. «Es hermoso», dijo su padre con una voz entrecortada. «Recuerda siempre que el arte es la ventana de tu alma». Esa afirmación penetró en Alejandro como un rayo de luz. Se dio cuenta de que su arte no solo era un reflejo de sus deseos, sino también una plataforma para transmitir los valores que su padre le había inculcado. Sin embargo, la emoción de ese momento
se vio empañada por una sombra que se cernía sobre él. Mientras hablaban, sus pensamientos luchaban por regresar a la trama que había comenzado a tejer. El arte para él ya no solo era un deseo personal, sino un camino para lidiar con la inminente pérdida. Este nuevo desafío lo impulsaba hacia adelante, pero también le recordaba la fragilidad de esos lazos familiares que intentaba conservar. En los días siguientes, Alejandro tomó como un compromiso articular su proceso creativo con la historia de su padre. Estableció encuentros semanales, donde ambos, padre e hijo, compartirían no solo sus voces, sino también sus mundos. Alejandro comenzaba a escuchar las historias de su infancia, anécdotas que moldearon su impresión del mundo. Cada relato se convertía en una nueva inspiración, y la balanza de su alma se equilibraba ligeramente. Mientras su padre hablaba, Alejandro esbozaba imágenes en su cuaderno, capturando la esencia de las palabras entrelazadas. Fue en una de estas sesiones cuando su padre reveló un punto que cambió todo. La vida es como un lienzo vacío. Lo que hacemos con él depende de nuestra valentía para tomar el pincel. Esas palabras retumbaron en su mente, impulsándolo a avanzar con mayor determinación. Decidido a llevar su arte más allá de su estudio, Alejandro comenzó a esbozar la estructura de la exposición que había soñado. Pero un dilema lo atormentaba. ¿Cómo presentar una serie que resolviera sus propias luchas sin herir el orgullo de su padre, quien había mantenido a la familia unida con sacrificios secretos? La vulnerabilidad era su mayor miedo, pero también el puente hacia su autenticidad. La fecha de la exposición se acercaba, pero el peso de la imaginación y la duda sobre lo que podría ser su trabajo se convertía en un peso palpable. ¿Cómo exhibir sus miedos y esperanzas sin traicionar los recuerdos de su padre? Esa pregunta lo martillaba cada vez más fuerte. Alejandro decidió que la respuesta estaba en la sinceridad. Pintaría una obra que encapsulaba no solo su viaje, sino la historia de su familia, el amor y la lucha que los unía. Al final, no se trataba de un simple reconocimiento personal, sino de una celebración conjunta que transformaba el dolor en fuerza. Pasó noches editing enfatizando la emoción de cada trazo, cada color que usaba. Pero a medida que su obra cobraba vida, la salud de su padre fluctuaba. Faltaban días para la exposición, y las preocupaciones dolían como espinas. En este camino de autoconocimiento y vulnerabilidad, Alejandro se enfrentó a una pregunta aún más apremiante que antes. ¿Cómo afrontar su crecimiento personal mientras lidiaba con la incertidumbre de la salud de su padre? La exposición estaba destinada a ser un hito. Pero, ¿y si su padre no pudiera estar presente? La angustia y la desesperación lo invadieron, pero también una claridad sorprendente. Tal vez el arte era el modo de dar continuidad a todo lo que habían compartido. Mientras su corazón palpitaba con inquietud, y su mente bullía de nuevos conceptos, se preparó para la confrontación más significativa de todas. La creación de su pieza final. ¿Estaría a la altura de lo que tanto había trabajado? La penumbra de la sala lo envolvió, y en la quietud buscó las respuestas que resonaban en lo profundo de su ser. Un último vistazo al lienzo le reveló algo inesperado. Su mayor miedo, el de no ser suficiente, se transformaba en la chispa para dar vida a su arte. Pero, en ese instante de revelación, un mensaje de texto iluminó su pantalla. Era su hermana, un comentario ominoso sobre la salud de su padre. La inquietud regresó como un torbellino, y Alejandro tuvo que enfrentar la decisión definitiva. ¿Puede el arte salvar lo que está flotando en la cuerda floja de la vida? La noche se tornaba opresiva, pero en su interior la esperanza comenzaba a florecer. Mientras el aire pesado de la noche se colaba por la ventana entreabierta, Alejandro se sintió abrumado por la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Mirar su lienzo ya no era solo contemplar un proyecto. Se había convertido en un acto trascendental que definía su relación con su padre, su historia familiar, y sobre todo, su propia identidad. La angustia que había sentido antes se transformó en una oleada de motivación.
Se preguntó si ese arte que lo había acompañado desde la infancia podía ser la clave no solo para compartir su historia, sino para afrontar lo inevitable. En ese momento, la creación de su obra final no solo era un desafío artístico, sino una búsqueda de conexión emocional profunda. Allí, con cada trazo que decidía hacer, estaba esculpiendo no solo su futuro, sino la memoria de su padre. A medida que trabajaba, su mente se inundaba de recuerdos, imágenes de un pasado que parecían guiar su mano, las tardes pasadas en su estudio, las cenas familiares llenas de risas y los silencios que, a veces, hablaban más que las palabras. Cada fragmento de su vida se entrelazaba en un todo armonioso, y Alejandro se dio cuenta de que su creación era un homenaje a esa unión. Sin embargo, un nuevo dilema surgió: la elección entre la ficción y la verdad. ¿Acaso su representación visual debía ser completamente honesta, o había espacio para algún tipo de embellecimiento? Mientras discutía internamente esta cuestión, notó que esa tensión también se reflejaba en su relación con su padre. Su propósito era comunicarse desde un lugar auténtico, pero temía que la cruda realidad pudiera dolorosamente desgastar la imagen que su padre había construido en su mente sobre ellos. Noche tras noche, la habitación se llenaba de pintura y mensajes que desnudaban su alma. Las horas pasaban rápidas, y cada error se convertía en una lección que moldeaba su visión. Sacudido por momentos de frustración y dudas, Alejandro se atrevió a confrontar sus propios límites. Ese proceso creativo se tornaba terapéutico, un espejo donde podía ver su crecimiento personal, así como el peso de la historia familiar que debía representar. Sin embargo, a medida que la fecha de su exposición se acercaba, el teléfono vibraba regularmente con mensajes preocupantes sobre la inestabilidad de la salud de su padre. Cada notificación era una punzada de ansiedad, una interrupción en su flujo creativo. La idea de que podría no ver a su padre disfrutar de su obra lo llevó a cuestionar la esencia misma de lo que estaba creando. Era posible que su arte, en lugar de ser un vehículo de alegría, se convirtiera en un recordatorio de su ausencia. Una tarde, mientras su pincel dibujaba un claro entre sombras, le llegó un pensamiento radical. Quizás el poder del arte no residía únicamente en la celebración de lo que fue, sino también en su capacidad para sanar lo que está por venir. ¿Y si su exposición no solo era un tributo, sino una invitación para que su padre pudiera seguir presente de una manera diferente? Con esa idea en mente, trabajó frenéticamente, ajustando detalles, incorporando símbolos que representaban momentos compartidos entre ellos. Mientras su pieza tomaba forma, cada elemento se convertía en una medicina para su corazón, y al mismo tiempo, un legado que esperaba que su padre pudiera experimentar. El día antes de la exposición, un silencio abrumador invadió su estudio, un aprecio profundo por el tiempo que quedaba. Alejandro se sentía en paz, y sin embargo, una inquietud persistía. Con el lienzo finalmente terminado, dio un paso atrás y observó el trabajo con ojos nuevos. La realidad de su temor volvía a asomarse. ¿Podría su anuncio ser un triunfo personal si su padre no estaba allí para verlo? Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de su hermana, preguntando sobre los planes de la noche de la exposición. Alejandro se sintió arrastrado por la emoción, y al mismo tiempo, un sutil escalofrío recorrió su espalda. Había una decisión inminente que tomar, un impacto que resentiría mucho más allá de lo visual. ¿Podría el arte realmente ser el puente entre el amor y el adiós? La evidencia de sus propias luchas personificadas en un lienzo esperaban en la luz de la sala, mientras una última chispa de determinación encendía su fuego interno. La respuesta estaba a punto de ser revelada. La mañana de la exposición llegó envuelta en una inquietante mezcla de luz y sombra. El sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el estudio de Alejandro de una manera que le resultaba casi surrealista. Sin embargo, la brisa suave que colaba en el ambiente no hacía más que recordarle la fragilidad de la situación. Se encontró sentado frente al lienzo,
observando una obra que representaba no solo su arte, sino una parte de su esencia. Cada pigmento, cada trazo era un fragmento de su alma expuesto al mundo. A medida que el tiempo avanzaba, la presión aumentaba. Alejandro debía prepararse no solo para mostrar su trabajo, sino también para afrontar el inevitable susurro de incertidumbre que se instalaba en su mente. Con cada llamada que recibía sobre el estado de su padre, su determinación se tambaleaba. Debía decidir si enfrentaría la realidad de su dolor o si cerraría los ojos ante lo inevitable. Fue entonces cuando recordó las palabras de su padre. A veces, el arte es el reflejo de lo inefable, una forma de hablarnos cuando las palabras se agotan. Esta frase resonó en sus pensamientos, arrojando luz sobre la confusión que lo envolvía. Decidió que su exposición no sería solo un despliegue de color y forma, sino un diálogo con su padre, una conversación que debía seguir más allá de lo físico. Con renovado propósito, se trasladó a la galería. Cada persona que entraba a ver su obra se convertía en un espectador de su batalla interna. El eco de risas y vibrantes conversaciones resonaban alrededor, pero su atención estaba atrapada en el murmullante desasosiego de su interior. Mientras colgaba el lienzo en la pared, sintió que no solo estaba presentando su trabajo, sino también exponiendo su vulnerabilidad al mundo. La sala se llenó lentamente de asistentes. Alejandro sondeaba los rostros de quienes se acercaban, sus corazones palpitando en anticipación. Comenzó a recibir elogios y admiración, pero cada comentario positivo era un recordatorio del lugar que su padre ocupaba en la historia que estaba contando. Se dio cuenta de que cada palabra admirativa era un hilo que lo unía a lo que había creado, y a su vez, un hilo que se tensaba por su ausencia. Con cada paso que daba por la sala, una inquietante realización le rasgaba el alma. El arte no solo había sido su refugio, sino también su prisión. La expectativa de los demás lo enfrentaba a una elección crucial. Debería seguir la línea de crear una narrativa que todos esperaban o sería valiente, y mostrar la verdad cruda que llevaba dentro, una realidad que podría quebrantar la ilusión. Justo cuando la mente de Alejandro parecía girar en un torbellino, la voz de su hermana cortó el aire. Se había acercado y miraba el lienzo con admiración. «Es hermoso, Alejandro. Papá estaría tan orgulloso de ti», dijo. Sus ojos brillaron con lágrimas. Sin embargo, las palabras también le recordaron que lo que estaba en juego era mucho más que la simple exhibición. La lucha por su legado, por la voz que aún podía resonar a través de su arte, le exigía una respuesta. En ese instante, un torrente de emociones lo invadió. En su pecho, una decisión anidaba, abriéndose paso entre el miedo y el deseo de libertad. Comprendió que el arte era mucho más que un salto al vacío. Era el espacio donde la vida y la pérdida coexistían. Se enfrentó a sus temores y decidió que, por encima de todo, debía ser fiel a sí mismo. Ese momento de claridad no solo encarnó su compromiso con el arte, sino también con su padre, con el pasado y el futuro. Con voz temblorosa pero firme, se dirigió a los asistentes y expresó lo que sentía, dejando que su sinceridad fluyera como la pintura en su lienzo. Cada palabra pronunciada estaba viva. Era un paso hacia adelante en su viaje de sanación. Mientras las reacciones comenzaban a surgir en la sala, Alejandro sintió que algo dentro de él se transformaba. Las emociones que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a desbordarse, enlazándose con cada mirada atenta. Sin embargo, había una verdad aún no revelada que habitaba en el fondo de su ser. ¿Qué más había por descubrir en esta intersección entre el arte y el amor? Cuando el murmullo del público se tornó en aplausos, Alejandro supo que no solo había presentado su obra, sino que había iniciado un nuevo capítulo de su vida. La exposición era solo el comienzo, y en su corazón aún latía un profundo anhelo de conexión. Con el eco de la ovación aún resonando en su mente, Alejandro se sintió tentado a buscar dentro de sí una respuesta a una pregunta esencial. ¿Qué pasaría si el verdadero legado de su padre no solo dependía de su obra,
sino también de su capacidad para transformar el dolor en creación? La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, y estaba decidido a someterse a la prueba. La exposición había generado un revuelo inesperado. Las palabras de elogio no solo resonaban en la galería, sino también en su mente, creando un eco atronador que a ratos lo desbordaba. Después del evento, Alejandro se encontró sumergido en una nube de emociones y reflexiones. La conexión que había sentido con su padre y la liberación de su verdadero yo parecían solo un primer paso en un camino que ahora deseaba explorar con más claridad. Regresó a su estudio, donde la luz comenzaba a desvanecerse. El lienzo que había presentado se erguía como un testimonio a su lucha interna. Comenzó a revisar sus obras pasadas, cada una contándole una historia diferente, cada trazo un susurro de sus experiencias. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si había sido lo suficientemente honesto consigo mismo en ellas. ¿Había realmente capturado lo que quería expresar? ¿O había optado por un lenguaje cómodo que complacía a los demás? Mientras sostenía un pincel en la mano, sintió que el arte ahora le ofrecía una salida, una transformación. La habitación era su refugio, pero también su cárcel, un espacio lleno de recuerdos y decisiones que inevitablemente le pesaban. No podía seguir viviendo en la sombra de las expectativas, ni amordazarse por el miedo al rechazo. La revelación de su vulnerabilidad había sido un acto de valentía, pero necesitaba avanzar. Era el momento de descubrir la fuerza que había en su interior y canalizar la rabia y la tristeza que lo habían acompañado. Sentado frente a la tela en blanco, Alejandro decidió hacer un pacto consigo mismo. Iba a dejar que su creatividad fluyera sin restricciones. Comenzó a aplicar el color con furia casi apasionada. Cada pincelada era una explosión de emociones reprimidas. En su mente, lo inefable tomó forma, transformándose en figuras distorsionadas que representaban sus luchas internas, sus temores de perder a su padre, y cómo todo esto había afectado su identidad como artista. El silencio en el estudio se convirtió en un espacio de reflexión. Se dio cuenta de que su arte debía transmitir un mensaje claro. Cumplir con las expectativas era una carga, mientras que desnudarse emocionalmente a través de su trabajo sería liberador. Cada dolor que transformaba en color le otorgaba poder. Sus ojos se abrieron ante la posibilidad de que el verdadero legado de su padre podría ser su habilidad para tocar las almas de otros. El dolor podía convertirse en un puente hacia la conexión, en lugar de ser un foso que lo separara del mundo. Las horas pasaron, y de la tela emergieron formas que parecían respirar vida. Cada figura que creaba era un testimonio de su proceso de sanación. La creación se volvió un acto de resistencia y autenticidad. El arte era su voz, y estaba decidido a que resonara más allá de los límites de su dolor personal. Al concluir su primera obra post-exposición, Alejandro sintió que había desatado un torrente de energía que lo impulsaba a seguir creando. Esta nueva perspectiva lo llenó de una determinación casi palpable. ¿Qué más podía hacer si continuaba explorando su capacidad para transformar el dolor en arte? ¿Podría su trabajo inspirar a otros a enfrentar sus propias luchas con valentía? Fue en ese instante que una iluminación lo golpeó. Podía no solo convertir su angustia en arte, sino también en un catalizador para la conversación. La posibilidad de realizar talleres donde otros pudieran descubrir su propio poder creativo a través del dolor, lo invadió de entusiasmo. Era un camino que quería explorar, pero también un reto que planteaba preguntas inquietantes sobre su propia disposición a abrirse a un grupo. Mientras contemplaba su obra terminada, se dio cuenta de que había llegado a una bifurcación en el camino. La búsqueda de su voz personal no era solo un viaje individual, sino una posible invitación a otros a unirse a él. ¿Podría convertirse en un maestro del arte y la sanación al mismo tiempo? ¿Estaba listo para embarcarse en esta nueva misión? La respuesta se encontraba en ese eco de ovaciones que aún reverberaba en sus pensamientos, y su decisión de incursionar en esta nueva etapa no solo transformaría su arte, sino también su vida entera. La luz que estaba comenzando a brillar dentro de él
ahora se intensificaba, marcando un nuevo comienzo. Con un sentido renovado de propósito, Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La responsabilidad de abordar el dolor de frente y convertirlo en algo hermoso se presentaba ante él como una senda que prometía no ser fácil, pero que sin duda valdría la pena. Con cada paso hacia adelante, un pensamiento persistente se hizo eco en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar sus propios fantasmas y compartir su viaje con otros? Alejandro se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La idea de los talleres comenzaba a tomar forma en su mente, pero a medida que la claridad se intensificaba, también lo hacía la incertidumbre. La perspectiva de compartir su proceso creativo lo confrontaba con su miedo más profundo. El temor al juicio, a que otros no comprendieran o rechazaran su visión. Se sentía vulnerable, y aunque había abrazado su dolor, ahora debía estar dispuesto a exponerlo ante extraños. Al entrar en su estudio, se encontró rodeado de sus obras, testigos silenciosos de su evolución. El deterioro de lo antiguo, de lo que ya no le representaba, se chocaba con la frescura de sus más recientes creaciones. Era una dualidad visual que reflejaba su estado emocional, la lucha entre lo que representa el pasado y la promesa de un futuro nuevo. Aquellos lienzos eran más que simples pinturas, eran un mapa de su viaje interno. Con la intención de sentar las bases de los talleres, Alejandro comenzó a esbozar un plan. Quería que esos encuentros no fueran solo una forma de compartir su arte, sino un espacio seguro donde otros pudieran explorar sus propias heridas. Sin embargo, se sentía poco preparado para desempeñar el papel de guía. ¿Qué tipo de líder podría ser si aún tenía dudas sobre su camino? Se sentó en una esquina de su estudio con un cuaderno frente a él. Comenzó a escribir. La autenticidad en el arte no solo proviene de la habilidad técnica, sino de la capacidad de conectar con los demás a través de la vulnerabilidad. Al escribir, el miedo se transformó en reflexión. Las palabras se plasmaron con fuerza, cada una resonando con un eco palpable de verdad. Era el momento de aplicar la misma libertad emocional que había encontrado en su trabajo a la creación de su espacio. Luego, comenzó a detallar los temas que podría abordar en estas sesiones: la transformación del dolor, la importancia de la autoexpresión, el poder del arte como terapia. Cada concepto que añadía le proporcionaba no solo un sentido de dirección, sino también una creciente seguridad en su decisión. Se dio cuenta de que estaba construyendo un puente, no solo hacia sus propios fantasmas, sino también hacia muchas almas que podrían estar en busca de liberación. La idea de liderar a otros a través de sus propias experiencias lo llenaba de un propósito renovado. Sin embargo, no podía ignorar la voz que susurraba en su interior, preguntándole si realmente estaba listo para escuchar las historias de aquellos que asistan. ¿Estaría preparado para no solo facilitar su propia sanación, sino también afrontar el dolor ajeno? A medida que se adentraba más en su planificación, una inquietante verdad le golpeó. Hasta ese momento, su arte había sido un refugio personal, un espacio íntimo donde podía ser vulnerable sin la presión de la opinión ajena. La idea de abrir ese espacio a otros podría arruinar su relación sagrada con la creación. Podía perder la esencia de lo que lo llevó a explorar sus emociones en primer lugar. Con un suspiro, se levantó y tomó un pincel. Decidió que el momento de la verdad estaba cerca. Debía fusionar su viaje personal con el deseo de ayudar a otros. Si podía transformar su dolor en arte, quizás también podría hacer de su vulnerabilidad un faro de esperanza para aquellos en busca de conexión. Salió al balcón y miró a su alrededor. La ciudad vibraba con vida. Cada persona era una historia no contada. Se dio cuenta de que, con cada taller, no solo estaría construyendo un espacio para que otros se expresaran, sino también para conectarse con sus propias luchas. Una luz brilló en su interior. La posibilidad de que el arte pudiera ser un vehículo no solo para su salvación, sino para la de los demás. Con cada latido de su corazón, la decisión se sentía más urgente. El momento de pasear por esa bifurcación se acercaba.
Tenía que elegir entre cerrar la puerta a sus temores o abrirla de par en par. Estaba en una encrucijada decisiva que podría transformar su vida y la de otros. En ese instante, sintió que el verdadero desafío no solo lo aguardaba como artista, sino como ser humano dispuesto a enfrentar su propia vulnerabilidad y la de los demás. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, Alejandro supo que no solo era una cuestión de arte. Era el momento de dar un paso firme hacia lo desconocido. ¿Llegaría a convertirse en el faro que deseaba ser, o se dejaría llevar por el miedo que tanto tiempo había tratado de evadir? La respuesta, aún por descubrir, pulsaba con intensidad en su interior, instándolo a actuar. Alejandro se despertó con una claridad inusitada. Una especie de determinación le pulsaba con fuerza en el pecho, como si el aire de la mañana estuviese cargado de oportunidades. Mientras se vestía, repasaba mentalmente la lista de cosas que debía preparar para su primer taller. Se trataba del momento que había visualizado tantas veces, un instante que podía significar un giro absoluto en su vida y en la de otros. Con el cuaderno en la mano, se dirigió de nuevo a su estudio. En su interior todavía tambaleaban los ecos de la duda, pero esta vez eran más tenues. Cada paso que daba hacia su espacio de creación se sentía como una afirmación. Al llegar, contempló sus obras. Eran testigos de batallas internas y eras de su vida. Había un par de lienzos que sin querer había dejado de lado, pero que parecían gritarle para ser utilizados. Con un suspiro profundo, decidió que esos lienzos serían el punto de partida para sus talleres. Si quería hablar de transformación, debía enseñar a usar el dolor como paleta para el arte. Así que se puso a trabajar en su primer tema, pintar el dolor. Con cada trazo se sentía más conectado a su propósito. Había una liberación en ello. Cada pincelada parecía limpiar su alma y al mismo tiempo dar forma a sus pensamientos. Mientras se sumergía en la creación, Alejandro empezó a experimentar sensaciones nuevas. Era como si el arte, una vez su refugio más sagrado, empezara a convertirse en un acto de valiente apertura hacia la comunidad. Todo lo que había temido antes, el juicio, el rechazo, empezó a diluirse en la tinta y los colores que estaban tomando vida ante él. Sin embargo, había un aspecto que no podía ignorar. Durante sus horas de creación, un pensamiento persistente lo hacía tambalear. ¿Qué pasaría si sus talleres no resultaban como él deseaba? La idea de un mal desempeño lo mantenía inquieto. Sin embargo, rápidamente se revirtió el miedo en una oportunidad de crecer. Decidió abrirse al fracaso como parte del proceso. ¿Qué líder podría ser si solo quisiera mostrar su mejor cara? Ese día decidió grabar sus pensamientos en un video breve que compartiría con aquellos que lo siguieran en redes sociales. En él, se implicaba no solo como artista, sino también como ser humano lleno de inseguridades. Ser vulnerable frente a otros se convirtió en una elección consciente, y fue liberador. Mientras hablaba ante la cámara, lo que al principio fue una simple presentación se transformó en algo más profundo. Sintió una conexión genuina con el espectador, algo que había añorado. Su voz resonaba con incertidumbre, pero también con autenticidad, haciendo que el mensaje se sintiese honesto. Al terminar con una mezcla de nerviosismo y satisfacción, publicó el video. Era un acto de fe en sí mismo. Poco a poco, comenzó a recibir mensajes de personas dispuestas a unirse a su primer taller. Cada respuesta era como un empujón que lo acercaba a su sueño, pero también una dura realidad de lo que significaba abrir su vida al escrutinio ajeno. ¿Sería capaz de manejar las emociones de los demás al mismo tiempo que lidiaba con las propias? Finalmente, la fecha de su primer taller se acercaba. La noche anterior, dormía inquieto, cuestionando si realmente estaba preparado para convertirse en ese faro, o si terminaría ahogándose en sus propios miedos. Sin embargo, al despertar, se sintió impulsado por una ola de determinación. La luz del día lo llenó de energía, y al mirar por la ventana, vio a la ciudad despertando. Las historias que aguardaban ser contadas se apoderaron de su mente. El momento estaba a la vuelta de la esquina.
Encontraría su voz como guía, o se perdería en la sombra de sus temores. Con una sacudida de coraje, tomó un pincel, y por primera vez, vio la posibilidad de cambiar no solo su vida, sino también la de quienes lo seguirían en este nuevo camino. ¿Cómo se enfrenta a la primera herida expuesta? Esa era la pregunta que lo desvelaba, un dilema inminente que lo llevó a cuestionar la esencia misma de su arte. La única manera de saberlo era abrir la puerta y dejar que los demás entraran. El día del taller llegó con un aire de expectativa palpable. Alejandro, nervioso pero emocionado, organizó su espacio. Las sillas alineadas, los lienzos preparados, y la música suave creando un ambiente acogedor. En su interior, se debatían ecos de ansiedad, pero la determinación prevalecía. Había decidido que esta sería una experiencia de transformación tanto para él como para sus participantes. No solo era su primer taller, era el cierre de un ciclo de dudas y el inicio de uno nuevo alineado con su auténtica voz. Al llegar las primeras personas, se sintió abrumado por la mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que pululaba en el aire. Las miradas curiosas se posaban sobre él, y no pudo evitar recordar todos los momentos en que había sentido que no era suficiente. Sin embargo, hoy no se trataba de él, sino de crear un espacio donde otros pudieran explorar sus propias narrativas. Con cada rostro que veía, un hilo de compasión se tejía en su corazón. «Bienvenidos a este espacio», comenzó, su voz ligeramente temblorosa pero cargada de sinceridad. «Aquí no hay juicios, solo un lienzo en blanco para plasmar nuestras historias». Mientras hablaba, notó que las tensiones en su cuerpo comenzaban a aliviarse. Había un poder en compartir su anhelo por la autenticidad, y los asistentes parecían apreciar esa fragilidad. Al iniciar la actividad de pintar el dolor, un silencio profundo se apoderó de la sala. Se sintió como un guía en aguas profundas, navegando con cada uno de ellos hacia lo desconocido. A medida que comenzaron a aplicar colores y trazos, Alejandro circulaba entre los lienzos, ofreciendo palabras de aliento y observaciones amables. Cada expresión en sus rostros le recordaba su propia lucha, las similitudes y divergencias que unían sus fardos. Pronto, el espacio se llenó de murmullos, risas, y de vez en cuando, alguna lágrima. A medida que avanzaba el taller, observaba cómo sus miedos anteriores se desmoronaban. El arte había trascendido su propósito personal, convirtiéndose en el medio de conexión colectiva. Hubo momentos en que las historias se entrelazaban, cuando alguien compartía su razón detrás de un determinado trazo, y él, a su vez, exponía fragmentos de su propia experiencia. La vulnerabilidad se convirtió en un puente que los unía a todos. Al final del taller, mientras cada uno compartía sus obras, Alejandro sintió una oleada de satisfacción. No solo había guiado a otros en su camino de transformación, sino que él también había llegado a un nuevo nivel de sanación. Se había permitido ser un líder, no a través de la perfección, sino por aceptar su imperfección y compartirla. Cada conversación y cada risa sonaba como un eco de lo que había buscado desde hace tanto tiempo: conexión y autenticidad. Cuando todos se despidieron, llevándose consigo sus obras y un trozo del espacio que habían compartido, Alejandro se quedó con el corazón ligero. Había logrado lo que al principio parecía un desafío insuperable. Había convertido su vulnerabilidad en fuerza, su dolor en un punto de partida para generar emociones y arte. La luz de la mañana comenzaba a anidar la sala, recordándole que estaba en un momento de su vida donde la transformación personal ya no era un sueño, sino una realidad vivida. De regreso a su estudio, su mirada se posó en el lienzo que había dejado de lado. Pulsado por una necesidad innegable de expresión, comenzó a trabajar en una nueva creación que representara no solo su viaje, sino también los vínculos que había formado a través del dolor de otros. Cada trazo que hacía encarnaba una historia, una sanación colectiva que se manifestaba de forma tangente. Él estaba construyendo un legado diferente, uno que resonaba con autenticidad y coraje.
La transformación de Alejandro llegó a ser tangible. No solo logró desafiar las expectativas de su entorno, sino que también honró la herencia de su abuelo y su padre, al construir una nueva visión sobre cómo ver su vida y su arte. Se dio cuenta de que había aprendido a equilibrar su deseo de ser un pilar para su familia, sin renunciar a sus propios sueños. Un sentido renovado de propósito lo inundó, sabiendo que cada acción que tomara ahora sería autenticidad en lugar de obligación. En una noche llena de estrellas, Alejandro terminó su nueva obra, y antes de dormir, se sentó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Comprendía que la vida era un viaje de descubrimiento constante, donde cada paso, ya fuera hacia adelante o hacia atrás, era crucial para su crecimiento personal. Había tomado la decisión de transformarse, de ser ese arquitecto de su propia existencia, y así, en su corazón y en sus manos, Alejandro llevaban el legado de una vida bien vivida, pleno de promesas de continuidad y un futuro construido sobre su propia verdad. No le quedaba más que seguir creando y conectando, abriendo caminos no solo para él, sino para todos aquellos que se atrevían a soñar. Recuerda, la vida es un lienzo en blanco. Atrévete a pintarla con la autenticidad de tu corazón. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Se lo agradeceremos eternamente.